Bueno, hermanos, yo quería invitarles hoy a abrir el capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, lo encontramos después de Jeremías y las lamentaciones de Jeremías por la ciudad destruida. Aparece el libro de Ezequiel. Ezequiel es alguien que vivió en el cautiverio cuando todo el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia. 1750 kilómetros más o menos duró ese viaje, no es que fueron en micro, vinieron los enemigos y se los llevaron. Y allí en ese lugar de confusión que es Babilonia, este hombre de Dios, Ezequiel, tuvo revelaciones de Dios acerca del futuro, por eso se lo llama profeta, porque habla de cosas que estaban por suceder y que otras todavía no sucedieron, y la que vamos a leer hoy todavía no sucedió, y está en el futuro, según cree la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Es una profecía que todavía no tiene cumplimiento. Antes de esto, brevemente, ¿no? Hoy estábamos cantando la canción Jesucristo basta, y la cantamos a menudo, pero hoy me sonaba de una manera especial. Me preguntaba a mí mismo si acaso era así, que Jesucristo basta, porque a veces, yo no sé ustedes, pero a mí es como que me falta el cabrito, aquel que quería el hijo mayor de la parábola, ¿no? Cuando se fue su hermano, él estaba ahí, estaba con el padre, estaba en la casa del padre, gozaba todos los beneficios, pero bueno, todavía le faltaba algo para estar contento. Yo me acordaba del salmista que decía: ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la vida. Dios quiere, hermano, que sea así con nosotros. Posiblemente se avecinen tiempos complicados para nuestro país y podamos encontrar en el Señor el gozo y el contentamiento. Otro profeta dijo: aunque la higuera no floreja, ni en las vides haya fruto y los labrados no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová, el cual hace a mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, esto es un hecho espiritual, solamente se puede vivenciar espiritualmente. Así que estemos orando realmente que el Señor sea suficiente para nosotros. El Señor es poderoso, el Señor tiene muchos atributos, pero entre otras tantas cosas, si realmente el Señor es suficiente. A veces, lo vuelvo a decir, ¿no? Vivo como si me faltase un poquito, si tuviese ese poquito, ahí sí estaría contento. Como vendría siendo Jesucristo y algo más, y bueno, lo digo para mí mismo y para todos, no debe ser así. No sabemos cómo va a andar la higuera, no sabemos cómo van a andar las labranzas y tantas cosas más. Sabemos que el Señor es suficiente y que es suficiente para nosotros, para nuestro corazón. Bueno, si ya todos encontramos el capítulo 47 del libro de Ezequiel, es una profecía que comienza en el capítulo 40, es una visión que tiene este hombre allí con todos los cautivos en Babilonia, una visión que Dios le dio acerca del futuro, de un templo, y él empieza a hablar y a profetizar de un templo que, según cree la mayoría, es el tercer templo de Jerusalén que todavía no se construyó. Jerusalén tuvo dos templos. El primero lo edificó Salomón, el hijo de David, lo destruyeron los babilonios por la desobediencia del pueblo. Bueno, una segunda oportunidad, allí Zorobabel, con Esdras y el tiempo de Nehemías, se reconstruyó un segundo templo que pocos años antes del nacimiento del Señor, Herodes lo mandó a agrandar y todo, y fue el que conoció los tiempos del Señor, y que le mostraban al Señor el templo y la hermosura de esa casa y todo. Ese fue el templo que vivió los tiempos del Señor. Pero vuelta a la historia, en el año 70 ese templo es destruido, esta vez no por los babilonios, sino por los romanos. Y quedó una planicie, lo arrasaron, pasaron la soga, lo quemaron, se llevaron las cosas de valor, rompieron todo, no quedó nada, y desde hace 2000 años ese solar que hay ahí, ese lugar, esa explanada, ha sido ocupada por distintas cosas, pero ya hace algo de un milenio está ocupado por una mezquita, y una mezquita muy grande, se llama la Mezquita de la Roca, de la Cúpula Dorada, es un centro de adoración musulmán, de los árabes, de los musulmanes, está en poder de ellos. Es una historia muy triste porque allí debiera estar el templo de Dios. Y bueno, el templo de Dios no está ahí porque fue destruido en el año 70. Ahora hay todo un movimiento muy interesante al que le guste el tema y seguirlo,
en Israel acerca de la construcción del tercer templo, donde ya tienen ellos preparados las vestiduras de los sacerdotes. Hoy están recreando los símbolos tal cual eran. Están preparando, algunos dicen que tienen ya hasta en bloques el templo para armarlo en un momento. Y yo siempre pensé que, bueno, para esto habría que sacar la cúpula de la roca primero, ¿no? En esas guerras así intempestivas que tiene Israel, algún misil se llevaría la cúpula de oro y se llevaría la mezquita. Pero te voy a leer algo interesante, que en esa explanada la mezquita no está justo sobre el lugar donde se hizo el templo, está a un costado. Y que tal vez, no lo sé, lo digo así por mi cuenta, ese templo judío llegue a convivir en una paz ficticia que va a generar el anticristo cuando venga, son todos hechos del futuro, y allí están las dos cosas, no lo sabemos, no está claro, pero posiblemente el lugar exacto para levantar el templo hoy está plano. Todo esto está por delante, todo esto se acerca, estas visiones vinieron sobre el profeta Ezequiel, y hoy no vamos a entrar en la profecía. Yo quisiera, como decían los viejos, cortar la fruta madura. Le comento estas cosas para ilustrarlo, para tener una idea de qué estamos hablando. De una casa que los judíos están esperando hoy, que se va a edificar el tercer templo. Para ellos es fundamental. Ezequiel lo describe de esta manera. Verso 1 dice que Dios lo hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Una medida de medición, se medía con una cuerda, con un cordel. ¿Cuánto es 1000 codos? Más o menos son 450 metros, 5 cuadras. El varón mide 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Después viene toda la profecía y la explicación, pero como les decía, no es el tema de esta mañana, el tema profético, sino algo que siempre que paso por este capítulo me hace pensar en la vida cristiana, que debiera ser progresiva, hermanos, nuestra vida. Debiera ser progresiva, como fue progresivo el introducirse en las aguas del profeta Ezequiel. Midieron 450 metros, lo hizo pasar, el agua llegaba a los tobillos. Volvieron a medir, bueno, las rodillas, la cintura, los lomos, llegó un momento en que ya no se podía, sino a nado, no hacía pie. Y que nuestra vida realmente fuese la vida cristiana esto. Esta es la lección que sacamos de acá, no es la profética, es muy difícil de explicar y no hay tanta exactitud para los hechos del futuro, pero sí esto, hermano, que tu vida y la mía sea progresiva en el conocimiento de Dios, en la comunión con el Señor, en el compromiso con el Señor. Decía el profeta Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Bueno, hermano, conocer a Dios a nosotros nos va a llevar la vida, igual no va a alcanzar. No es que al final de los días, bueno, entonces ya lo conocimos. No. Conoceremos y proseguiremos a lo largo de los años en conocerle. Obviamente a través de las Escrituras, obviamente a través de situaciones que nos tocan vivir, donde vamos viendo, experimentando la mano de Dios sobre nosotros. Como han dicho Nehemías y otros tantos que conocieron a Dios en un plano de compañía, en un plano de provisión, en un plano de guardarle de los enemigos. Y bueno, uno va creciendo en esta experiencia de conocer a Dios. Comenzamos a conocerle. A veces decimos, ustedes, Señor, sí, yo conozco al Señor. Yo le digo, mira, yo lo conozco en parte. Lo conozco como Salvador, lo estoy conociendo como Señor, y a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Qué locura que somos los seres humanos. Pero bueno, Él es el soberano, nos cuesta mucho ese atributo de Dios. La vamos conociendo. Para eso necesitamos, obviamente, como decimos siempre, no casi hasta el cansancio, leer el texto bíblico. Leerla toda. Si no entendés, marcalo y nos preguntás. Pero no dejes de leer. La Biblia se puede leer en un año. Hay algunas que ya se venden dosificadas para conocerlas en un año. Y a través de lo que leas y a través de lo que vivas, irás conociendo, y yo iré conociendo cada vez más al Señor. Como diría aquel hombre que tanto sufrió, de oídas te había oído, se llamaba Job, tenía un nombre muy cortito. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pero había pasado una situación con el Señor realmente muy difícil. Hace poco considerábamos en Argerich la vida del apóstol Pablo en los últimos capítulos, ya segunda Timoteo, algunos le llaman el testamento de Pablo, de cómo él vivenció con el Señor una situación muy difícil. Dice, mi primera defensa en Roma, donde se estaba jugando la cabeza, ninguno estuvo a mi lado, de los hermanos. Una situación dolorosa porque si realmente alguien se ha brindado a los hermanos y todo, ha sido el apóstol Pablo y otros tantos, los apóstoles también. Sin embargo, en esa hora tan difícil para él, donde te está jugando la cabeza, no si pagás la multa, si va a ser cara, si va a ser barata, si te van a sacar la cabeza arriba del hombro o no, porque por ser ciudadano romano le iban a dar una muerte digna, que es cortarle la cabeza con una espada. Si no era un tormento, lo mataban de otra manera. Él dice, ninguno estuvo a mi lado, no les sea tomado en cuenta, no guardaba rencor por esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Experimentó la fuerza de Dios. Una cosa es hablar de la fuerza de Dios y otra cosa es haber experimentado en alguna situación el poder de Dios, la provisión de Dios, el amparo de Dios, y para eso hay que haberlo vivido. Jeremías, que es el profeta anterior, en el libro de las Lamentaciones, que es muy cortito, tiene 4 capítulos, donde se habla figuradamente de esta destrucción de Jerusalén, que fue terrible. Dice, yo soy el hombre que ha visto el látigo, su enojo bajo el látigo de su enojo. Yo lo experimenté, decía Jeremías. Yo estuve allí en el dolor. Una cosa, hermano, es leerlo, y gloria a Dios que lo podemos leer, pero en algún momento nos van a tomar examen. Yo hice el colegio industrial. Entonces a la mañana teníamos que ir a estudiar y a la tarde íbamos al taller. Y en el taller había que hacer lo que habíamos leído a la mañana, lo que habíamos aprendido. La vida cristiana es un poco así. Pasajes que hemos leído, muchas veces un día lo estamos vivenciando. Y en esa vivencia conocemos más del Señor. Su gracia, su provisión, su poder, tantas cosas que siempre repito que más hermoso que ser librado de la prueba es haber experimentado la presencia de Dios a nuestro lado. El Señor estuvo conmigo, dijo Pablo, y me dio fuerzas. Solito, jugándose la cabeza, entre comillas, lo digo, ¿no? Así que, conociendo más al Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, dice la Biblia en Colosenses. Hermanos, yo temo que nuestra vida se haya quedado con el agua en los tobillos, con el agua en la cintura, con el agua en los lomos, no sé. Yo ya llevo unos cuantos años, unas cuantas décadas, muchos de mis hermanos también. No sé en qué estado estamos, no quisiera que el Señor me diga, mirá, el agua todavía la tenés en los tobillos, no pasa nada. En la cintura yo no sé nadar, ¿no? En la cintura la manejo, más de la cintura yo no me meto porque no sé nadar. Y otros ya en los lomos, y otros ya están entregados por completo. No sé, si sos joven en la fe es normal que tengas el agua en los tobillos. Estás pisando la tierra todavía, bastante seguro. Esto es la vida de fe, un poquito la tierra, un poquito el agua, un poquito la tierra, un poquito el agua. En la cintura, y bueno, un poquito la tierra, un poquito el agua, todavía esta piernita me sirve para mantenerme a flote. Y los lomos, bueno, está peligroso, está por acá. Pero ya cuando superó, hermano, es la entrega por completo, cuando uno ya está realmente entregado totalmente al Señor. Y eso es un proceso, eso no pasa el primer día, no pasa el primer mes, no pasa el primer año, si bien hay mucho entusiasmo en el primer año y demás. No, es el progreso de la vida cristiana que se va adentrando cada vez más en el río de Dios, en la vida de Dios. Comenzando muy de a poquito,
pero lo importante es que ese crecimiento no pare. No quisiera que el Señor me diga, Omar, el agua la tenés en la cintura, vos ya tendrías que estar nadando hace un montón de tiempo. ¿Qué significa nadar? Que estás apoyado totalmente en el agua, dependés del agua para flotar, y tus pulmones, obviamente. Pero eso es el estado de mayor entrega, cuando ya no queda nada. Posiblemente el de Pablo en 2 Timoteo 4, donde estamos leyendo que él ya corrió la carrera, peleó la batalla, guardó la fe. Hace rato que Pablo viene nadando, ya está entregado por entero. Dice que llegaron los hermanos y lo encontraron entregado a la predicación por completo, en un momento. Por otro momento estaba haciendo unas tiendas de campaña, pero cuando lo encontraron los hermanos estaba entregado completamente a la predicación del Evangelio, estaba entregado, totalmente comprometido con el Señor, su cabeza en juego. Te vuelvo a decir, no es una multa de tránsito el problema que iba a tener él, no es un juicio así nomás, era vida o muerte. Creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la vida de oración. Hermano, a orar se aprende. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar, no sabemos. Hasta el día de hoy, dice Pablo, no sabemos pedir como conviene. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar y a crecer en el río de la oración. Cuando nuestros hijos eran chicos y estábamos en la mesa y ellos ya comenzaban a orar, ¿cómo es la oración de los chicos? Señor, te doy gracias por el día, por papá, por mamá, y si hay perritos también, y la comida, y bueno, amén. Y está bien, porque sí, es chico y él está escuchando una fe, está empezando. Pero hermano, a la medida que van pasando los años, tenemos que haber crecido en el río de la oración de tal manera que la oración no sea solamente el lugar de petición, sino el lugar de descanso, donde acallar el alma, como decía el salmista. En él está acallada mi alma. Es una cosa hermosa que tiene la presencia de Dios, es el descanso. Uno podrá dormir en la cama, a las horas de sueño, lo que quiera, pero acá lo que se baja es el cansancio del alma. El Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Y cómo es que vamos a Cristo? Vamos a Cristo en oración. Y vamos ahí y podemos dejar nuestras peticiones. Sí, pero hermano, igualmente el Señor sabe de que tenemos necesidad. Es la ocasión para descansar. Allí descansan, decía Job, los de agotadas fuerzas, los que están fundidos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios se orienta nuestra vida. Cuando estamos allí quietos, no hace falta estar hablando todo el tiempo. Y mi hermano me dice, yo después de un momento no sé más qué decir. No te hagas problema, quédate. No te apures en irte de su presencia, dice la Biblia. Quédate, es el mejor lugar. La canción dice, a sus pies hay paz, gracia y bendición. Es el mejor lugar. Es el lugar del descanso, es el lugar de las peticiones, es el lugar de entender, de comprender, que es mucho más que entender. Entender tiene que ver con el intelecto, comprender tiene que ver con el corazón y la mente. Comprender. ¿Cuánto tiempo? No sé. El que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Cuando se va creciendo en la vida de oración, el tiempo, hermanos, ustedes saben que se hace. Para todas las cosas hay que hacerse tiempo. Para esta experiencia maravillosa de la oración, del descanso en la oración, de visionar, de entender, de comprender, nos lleva tiempo. Y qué hermoso que es cuando el encuentro se dio de tal manera que ya perdimos la noción del lugar donde estábamos y del tiempo que pasó. Abrimos los ojos, nos damos cuenta que estábamos en el lugar que escogemos para orar en nuestra casa y de que pasó tiempo. No es que hay que hacer el esfuerzo, tengo que orar media hora, pero tengo que orar, no, si es así no lo haga. No, pedirle al Señor que te enseñe a orar. Enseñame, Señor, acercame. Hay un libro muy lindo, el libro de Cantares, donde se dicen uno al otro, atráeme en pos de ti, correremos. Señor, enséñame, acércame, no sé, llévame, quiero conocer. Todavía estoy con la oración, te doy gracias por el día, por papá, por mamá, y el perro si lo hay, y no sé qué otra cosita, y amén, pues son 5 minutos. No, hermano, hay experiencias maravillosas que llevan tiempo, mucho tiempo, y es el mejor tiempo invertido. Seamos honestos, hermano, cualquier película lleva 2 horas. Cualquier película lleva 2 horas. Y si son en episodios, a veces nos terminamos viendo 3 episodios en una tarde, son 6 horas. El tiempo está, hay que priorizarlo como realmente es importante
y ponerlo por delante. Irte a orar y sin teléfono y sin nada, ¿para qué? Para poder adentrarme en este río de la oración que me lleva. Me acordaba del himno 385, profundo amor de Cristo. Me rodea, me sostiene la corriente de su amor. Llévame continuamente hacia el gozo del Señor. No hay una experiencia humana superadora a la experiencia que un ser humano puede vivir en la presencia de Dios. Es lo mejor, es lo mejor. Llega un punto donde realmente podemos decir, Señor, estoy satisfecho, aunque la higuera no florezca. Sí, me falta un cabrito, tengo algunos problemas, pero bueno para mí que estemos aquí. Así dijo Pedro el día que estuvo ante el Señor revelado en gloria. Dijo, Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. No te quepa la menor duda, es el mejor lugar donde vos y yo podemos pasar tiempo. Marcos Vidal dijo, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, que estoy viendo al Maestro cara a cara. Hermano, que el Señor nos lleve de la mano en este río de la oración. Cuando la oración es un trámite, como que tengo que comer los cereales, me tengo que cepillar los dientes, ¿oraste? No, esa oración no tiene mucho atractivo. Por eso que hay algo, experiencias en el Señor por conocer en las profundidades de la oración. Donde, te repito, se descansa, se peticiona, se vislumbra, se comprende. Y finalmente, creciendo, en el compromiso con el Señor y con su obra. Si vamos creciendo, adentrándonos cada vez más en el río de la oración, cada vez más en el río del conocimiento, a través de leer, a través de experimentar, no podemos dejar de involucrarnos cada vez más en el Señor y en su obra. No hay otra cosa más importante. Muchas cosas tenemos importantes, pero el Señor dijo, ¿saben cuál es mi comida? ¿Saben cuál es mi prioridad? Que yo acabe la obra del que me envió y glorifique su nombre. Sí, hermano, ahí encontramos a Priscila y Aquila. Comenzaron con el agua en los tobillos. ¿Qué significa? Estaban haciendo unas tiendas de campaña junto con Pablo, tenían el mismo oficio. Así se conoció con estos hermanos, Priscila y Aquila, un matrimonio. Estamos hablando de Hechos capítulo 18. Bueno, estuvieron allí. Ya después viajaron con el apóstol Pablo. ¿Cuánto? Los viajes no duraban hora y media, dos. No. Embarcados mucho tiempo. ¿Cuánto habrán recibido el conocimiento? ¿Cuántas cosas Pablo les habrá contado? ¿Cuánto habrá crecido? ¿Cuánto crecemos con hermanos espirituales? ¿Cuánto nos es de crecimiento? De bendición. Hermanos, por los que damos gracias hasta el día de hoy, que nos han edificado, nos han bendecido con las cosas que el Señor les mostró, les dijo a ellos. Bueno, ellos vivieron ese tiempo. ¿Y dónde más se lo ve? Ya se lo ve con el agua casi en los lomos cuando tienen la iglesia en su casa. Pablo manda saludos especialmente para este matrimonio. Tienen la iglesia reunida en su casa. No existían los salones, no existían los templos, donde se juntaban. Y en la casa de Filemón, en la casa de María, el que tuviese la casa más grande albergaba la iglesia, pero con eso albergaba el peligro, la bomba de que entren a matarlos a todos. Las primeras persecuciones del pueblo de Dios fueron terribles. El viernes nos hablaba Nacho de aquellos falsos maestros. El Señor dijo, así como hubo falsos profetas, hoy va a haber falsos maestros. El diablo es tan malo que cuando comenzó todo ese ardor de la iglesia, inventó el creyente trucho y lo llenó de muñequitos y hoy está todo confundido. La Biblia dice que un hombre vino, puso un campo de trigo y otro vino y puso cizaña. Entonces, manifiestan conocer a Dios, dice la Biblia, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, esto fue un golpe que el diablo le asestó a la iglesia. Compromiso genuino, como tuvieron ellos. Albergar la iglesia en su casa. Eran los primeros que iban a morir. Siempre recuerdo que muchos años atrás, lo habré contado alguna vez, llegó Sendero Luminoso al lugar donde estaban reunidos los hermanos, ese grupo guerrillero, terrorista, preguntó quiénes eran los pastores que salgan. Eran 4 o 5 y los ametrallaron en la puerta de la iglesia. Cuando tener la iglesia en casa te puede complicar la vida. Hoy hay salones. También podemos abrir la casa para evangelizar. Pero tenemos que ir asumiendo cada vez más compromisos
en la obra de Dios. ¿Cuánto te puede llegar a perjudicar estar involucrado en la obra de Dios? Si asistimos en buena hora, vamos a una iglesia, pero necesitamos más. Yo necesito comprometerme aún más con aquel que se comprometió conmigo hasta la muerte, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hoy recordaba, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuánto que tenemos que aprender? Por lo menos el que le habla. Dar la vida, que no es ir a tirarse arriba de la granada para que no le explote al otro solamente, sino darse por entero al Señor y a los hermanos. Así hicieron también aquellos de Macedonia. Se dieron primeramente al Señor y también se dieron a los hermanos. Están entregados, están con el agua donde ya superó los lomos y están nadando el río de Dios. Mi querido, te dejo el capítulo 47. Tal vez te cuesta entender la profecía y muchas cosas, tal vez, algunos dicen simbólicas, los judíos lo están tomando literalmente, lo están haciendo igual que estas medidas, pero acordate de esto, adentrándonos en el río de Dios. En la oración no podemos seguir orando como los chicos. Cuando yo era chico hablaba como chico, pensaba como chico, juzgaba como chico. Cuando ya fui grande, dice Pablo, dejé de lado las cosas que son de chicos. No me refiero a la excelente oratoria, esto es otra cosa, una oratoria excelente, dice, pedir a fulano que ora bien. ¿Qué es orar bien? Que no se equivoca, que tiene palabras lindas. No, una persona de oración se trasunta en la vida, creciendo en el conocimiento bíblico y experimental de Dios. Conocer de su poder. Hoy me acuerdo del himno, es muy viejo, ¿no? Más de Jesús. Más de Jesús. Bueno, tantas cosas hermosas. Ir por más, hermano. Te vuelvo a repetir terminando. ¿Dónde te llega el agua? ¿En los tobillos? ¿En la cintura? Estoy medio comprometido. ¿En los lomos? ¿O ya te entregaste por entero? Ya te entregaste por entero. Hoy hemos traído algunas ofrendas materiales, algún dinero de lo que el Señor nos da. Pero hermano, la ofrenda somos nosotros. La ofrenda somos nosotros. No solamente lo que trajimos en el bolsillo. Vos y yo somos la ofrenda, el sacrificio vivo del que habla Pablo sobre ese altar de Romanos 12, que está entregado por completo. El holocausto en la antigüedad no se podía recuperar nada, se quemaba enteramente para Dios ese animal que se sacrificaba, luego se quemaba todo, de otras cosas se podían comer. El holocausto está entregado, está terminado. Mis queridos, Dios nos dio una vida de progreso espiritual. A lo largo de los años, tristemente, en mi espejo y en el espejo de otros, he visto que el agua está en la rodilla o está en los tobillos. Estoy yendo a la iglesia, en buena hora, no dejes de hacerlo. Dios tiene mucho más, hermano. La pandemia se llevó tanta gente, entre otras cosas, porque la tenía el agua en los tobillos y venía a la iglesia. Cuando le faltó a la iglesia y el servicio no supo de dónde agarrarse, se lo llevó el agua. Cuando vos estás en el río de Dios y ya estás muy metido adentro, difícilmente te lleve otra corriente que no sea la de su amor. Me rodea, me sostiene. Qué hermoso ese poeta, ¿no? La corriente de su amor. Llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Oh, profundo amor de Cristo, vasto y merecido don. Qué cosa maravillosa. Vamos a orar, hermano, cada uno piense dónde le llega el agua. Dios espera que estemos nadando. Algunos de nosotros ya tendríamos que estar nadando hace mucho tiempo, de no hacer pie, entregado por completo en ese río maravilloso que sale del templo y se hace cada vez más profundo y nos lleva al Señor. ¿A qué esperar sino a verle allá? Hoy podemos vivenciarlo acá. Oramos juntos. Amado Dios y Padre nuestro, tú nos invitas a venir, Señor, como decía aquel himno que cantamos tantas veces, y queremos decirte en esta mañana, bendito Cristo, vengo a ti. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros en profundidad. Señor, queremos rogarte que tú nos enseñes a orar, que tú nos enseñes a pasar tiempo en tu presencia hasta que nuestra alma esté saciada, Señor, hasta que recuperemos las fuerzas, la visión que tú nos quieras dar, podamos comprender.
Señor, ayúdanos en este progreso de la vida cristiana. No quisiéramos habernos estancado, algunos después de décadas, Señor, estar con el agua en los tobillos. Danos, Señor, a cada uno de nosotros, de acuerdo al crecimiento que tú das, involucrarnos cada vez más. Señor, que tu venida o el tiempo de hoy nos encuentre ya nadando, entregados por completo al Señor. Te lo rogamos dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Digo esto de paso, estar